Vamos a continuar derivando funciones y recordemos que en el video anterior lo que derivamos fue una función donde teníamos una raíz en el denominador, pero que ya en el momento que aplicamos leyes y propiedades de los exponentes quedó simplemente como una constante multiplicado por una potencia. Ahorita vamos a aumentar el grado de complejidad, estamos haciendo cada vez derivadas con diferentes situaciones y ahorita lo que vamos a ver va a ser una función donde tenemos la multiplicación de dos funciones. Si se dan cuenta, ahora vamos a empezar con potencias. Ya vimos las raíces, anteriormente ya hemos visto las potencias de manera individual. Ahora vamos a ver la multiplicación de dos potencias. Entonces sabemos que lo primero que debemos de hacer para analizar cuál es la fórmula que vamos a utilizar, pues primeramente es verificar si lo que tenemos es una constante. Sabemos que la variable independiente es R y por lo tanto, como veo que la R está involucrada en muchas operaciones, quiere decir que esto que está aquí no es una constante, y por lo tanto ya puedo asegurar que es una función y vamos a empezar a revisar las operaciones en el término. Recuerden que un término es la multiplicación de un signo por coeficiente por variable con exponente, función exponencial. Posteriormente va a ser por función logarítmica, función trigonométrica y arcofunción. En este caso solamente vamos a ver los términos que están involucrados en esta función. Entonces ya me doy cuenta que aquí hay un término, si se dan cuenta ese término es una constante, por lo tanto ya me da indicio que voy a utilizar la fórmula de la derivada de una constante. Luego veo otro término donde este término es una constante que es el número 2 por una potencia, por lo tanto la derivada a utilizar es la derivada de la constante por la función, que es la constante por la derivada de la función. Luego en el otro término vemos que aquí hay lo mismo, o sea hay una constante por una función, por lo tanto es la derivada de la constante por la función, que es la constante por la derivada de la función, pero observo en los dos casos que tengo una r cuadrada, por lo tanto ahí tengo una potencia, y sabemos que la derivada de la potencia es el exponente por la base, el exponente menos 1 por la derivada de la base. Luego me doy cuenta que también aquí hay otro término que es el 5, por ser una constante su derivada sabemos que es 0, y observamos que aparentemente hay una división. Cuando ya terminamos de ver el término, la operación en el término, perdón, me hace falta uno, aquí me doy cuenta que hay un paréntesis, por lo tanto está agrupando a estos dos términos y puedo mencionar que este es un término que tiene un exponente, por lo tanto es una potencia y ya sé que la derivada es la que me están mencionando aquí, y lo mismo ocurre con la otra. Por este paréntesis se está mencionando que esto es una sola base, por lo tanto es una potencia, y al ser una potencia es el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base. Pero ya revisando las operaciones que hay entre términos, recuerden que ya luego hay que ver la operación entre términos, me doy cuenta que lo primero que aparece es una multiplicación, por lo que pareciera que es un 3 por otra función por otra función. Entonces, si ustedes observan de las dos fórmulas que tengo de multiplicación, pues ninguna coincide con tres elementos, un factor, dos factores, tres factores. Sin embargo, yo puedo mencionar que este es una sola función, o sea, es una constante por una potencia, y por lo tanto tendría el producto de dos funciones, una que es una constante por una potencia y otra que es una potencia. Por lo tanto, me estoy involucrando con una fórmula que es la multiplicación de dos funciones, donde es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. Y también al revisar las operaciones que hay entre términos, parece ser que aquí tengo una división. Entonces, al hacer una división, tendré que utilizar esta fórmula, donde esta fórmula es un poquito más robusta. Pero lo primero e importante a saber es si de veras es una división de dos funciones, por lo cual el numerador sabemos que es una función porque es una definición que se basa en operaciones aplicadas a la variable independiente que ya habíamos dicho que es la r. Sin embargo, cuando veo el denominador me doy cuenta que aquí solamente hay una constante, no es una función. Debido a que no es una función, entonces esto no es una división, sino lo que debo de hacer antes es ver qué es lo que es, porque no es una división de dos funciones. Entonces, para la cual lo primero que hago para tener una idea clara de qué es lo que tengo, pues precisamente es ordenarlos como yo sé que deben de estar ordenados. Eso lo puedo hacer mentalmente, ahorita por fines didácticos lo voy a hacer, y entonces lo único que voy a hacer es escribirlos a manera de término, no es que propiamente vaya a derivar. Eso quiere decir que entonces la función que depende de la variable independiente que es r, yo la debo de ordenar de tal manera que primero vamos a escribir el signo. Ese signo, si ustedes observan de todo lo que hay aquí,
pues esta es una resta, esta es una suma, no es ninguno signo. Eso quiere decir que todo eso tiene un signo positivo y ese signo sabemos que no se escribe al principio porque no está representando una operación. Posteriormente siguen los coeficientes. Sabemos que los coeficientes son los números. Por lo tanto, ese es un 3 en el numerador y este es un 3 en el denominador. Si quisiera pensar en este 3, ese 3 no se considera coeficiente porque al estar en una resta, entonces es un minuendo y el otro es un sustraendo. Por lo tanto, ni el 3 ni el 2 son coeficientes. Lo mismo ocurre con el 7 y el 5, que por estar en una suma se llaman sumandos, y entonces los únicos coeficientes es el 3 y el 5. Debido a que los debo de escribir en orden, pues entonces ya escribo aquí el 3 quintos y luego cuando llego a la parte donde debo de escribir las variables con exponente, pues reviso y me doy cuenta que esta parece ser una variable, pero como está en una resta, entonces es sustrayendo y no se considera variable. Lo mismo ocurre con esta. Esta parece variable, pero como está en una suma, entonces es un sumando y tampoco se considera variable, por lo cual este término en sí no tiene variables. Y entonces voy al siguiente elemento, que el siguiente elemento es una función exponencial, y la función exponencial es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Acuérdense que aquí está la R y tiene varias operaciones alrededor. Por lo tanto, esto es una función y se le llama función exponencial precisamente porque tiene un exponente. Entonces, después de escribir el signo, el coeficiente y la variable, que ya vimos que no hay variable, debo de escribir estas dos funciones exponenciales para mantener el orden de lo que es un término. Por lo tanto, escribo un 3 menos un 2, la variable independiente a la cuarta, elevado a la quinta, por otra función exponencial, que es un 7 por una r cuadrada, más un 5, que es un término independiente, elevado al cubo. Entonces, en ese momento, cuando ya acomodo de una manera adecuada los términos, pues me doy cuenta que en realidad no es una división, sino lo que tengo es un producto de una constante por dos funciones. Pero ya habíamos dicho que lo podemos agrupar, o sea, mencionar que esto es una sola función y que esta es la otra función. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar es precisamente la de la derivada del producto de dos funciones, donde la derivada es el primer factor por la derivada del segundo factor, más el segundo factor por la derivada del primero, que es la fórmula con la que voy a comenzar al estar haciendo el análisis de la operación entre funciones. Entonces, ya con esa decisión, teniendo ya claro cuál es la fórmula que voy a estar utilizando, entonces comenzamos ahora sí a aplicar la derivada. O sea, vamos a aplicar las fórmulas de derivación, que es lo mismo que aplicar el método de los 4 pasos, solamente que vamos a seguir el modelo que nos está marcando la derivada de un producto, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, la derivada, o sea, la aplicación de las fórmulas de una función que depende de la variable independiente que es R, es el primer producto, donde el primer producto está formado de una constante que está multiplicando a una función exponencial, que es 3 menos 2r cuarta elevado a la 5, ese es el primer factor, y luego lo que debo de hacer es derivar el segundo factor, pero el segundo factor me doy cuenta que es una potencia. Debido a que es una potencia, entonces la derivada de una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Eso implica entonces que lo que voy a escribir siguiendo la fórmula es un exponente que es 3, precisamente el exponente de esta segunda función exponencial. La base, donde la base es un 7 multiplicado por la variable independiente al cuadrado más el 5, y ahí le voy a escribir un exponente que yo tenía, pero ese exponente le voy a restar 1, por lo tanto el exponente me queda un exponente cuadrado. Y por último voy a multiplicar por la derivada de la base. Si ustedes ven, la derivada de la base es principalmente una suma, por lo que yo sé que la derivada de una suma es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Eso quiere decir que necesito aplicar la derivada a este primer sumando y luego sumarle la derivada de este segundo sumando. Ahora bien, este primer sumando es una constante por una función. Sabemos que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Por lo cual, para poder hacer esa derivada, entonces lo que yo debo de escribir va a ser precisamente la constante, donde la constante es el número 7, y la derivada de la función. Pero esto es una potencia, y ya sabemos que la derivada de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1.
que en este caso es 1, no se escribe pero ahorita lo dejo para fines didácticos, multiplicada por la derivada de la base, que en este caso la derivada pues simplemente es la variable independiente, solamente es una letra. Y después, siguiendo la derivada, ya derivamos este primer sumando y le tenemos que sumar la derivada de este segundo sumando. Pero ese sumando vimos que es una constante, por lo tanto sabemos que la derivada de una constante es 0 y entonces vamos a sumarle la derivada que es 0. Este 0 pues es obvio que no se debe de escribir, pero lo escribimos solamente para que vean cómo es la aplicación de las derivadas, la aplicación de acuerdo a lo que me están mostrando cada una de las fórmulas. Luego, recuerden que lo que acabamos de hacer es el primer factor multiplicado por la derivada del segundo factor y me falta escribir la suma del segundo factor por la derivada del primer factor. Eso quiere decir que aquí voy a sumarle ahora el segundo factor. Recordemos que consideramos que el segundo factor era toda esta función exponencial. Por lo tanto, escribimos tal cual esa segunda función exponencial, que es 7 por la variable independiente al cuadrado más un 5 elevado al cubo. Y ahora voy a derivar este primer factor, que si están observando consta de una constante por una función exponencial. Por lo tanto, la derivada de una constante por una función ya sabemos que es la constante por la derivada de la función. Eso me lleva entonces a entender que lo que voy a escribir va a ser por la constante, que sabemos que la constante es 3/5, multiplicado por la derivada de esta función, pero esa función es una potencia. Entonces ya habíamos mencionado que la derivada de una potencia es el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base. Eso implica entonces que voy a escribir este exponente que es 5 multiplicado por esta base que es 3 menos 2 veces la variable independiente a la cuarta elevado a este exponente que tengo restándole 1 y entonces sabemos que aquí es 4 y lo vamos a multiplicar por la derivada de esa base. Recuerden que es la base de la función exponencial. De ahí me doy cuenta que está formado por un minuendo y un sustraendo, donde el minuendo es una constante y habíamos dicho que la derivada de una constante es 0. Luego la derivada de una resta, sabemos que es la resta de las derivadas, y aquí yo tengo una constante por una potencia. Por lo tanto, la derivada es la constante multiplicado por la derivada de la potencia, pero ya habíamos dicho que la derivada de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que sabemos entonces que me da 3, multiplicado por la derivada de esta base, que la base solamente es una letra, por lo tanto es la derivada de la letra r con respecto a la variable independiente, que sabemos que también es la r, y con eso ya terminamos de seguir todo lo que me marca en cada una de estas fórmulas. Recordemos que lo único que estoy haciendo es seguir de acuerdo a lo que me están mencionando, hacer una multiplicación de diferentes elementos, donde a veces es una constante, a veces es una función, a veces es una base, a veces es un exponente, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante aprenderse los nombres para que cuando apliquemos la fórmula de derivación, cualquiera que ella sea, que si se dan cuenta básicamente son 6 las que estamos aplicando, pues nada más hay que seguir el orden. Ahora bien, ya que terminé en un solo paso la derivada, lo que vamos a hacer es prepararnos para el resultado. Pero ese resultado debe de cumplir varias condiciones. Una de ellas es que primero debe de estar en un orden adecuado, que es signo coeficiente, variable con exponente, función exponencial, etcétera, pero también debe de estar factorizados. Entonces, como ya voy a empezar a preparar el resultado, pues sabemos que lo primero que observo es que hay multiplicaciones, restas, potencias, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo al concepto de jerarquía de operaciones, voy a decidir cuál es la operación que yo hago primero. Pero en esa operación hay que tener en cuenta el orden. Primero signo, luego coeficiente, etcétera. Y de una vez, como voy a factorizar, sabemos que la factorización, generalmente el método que utilizamos es el de máximo común divisor. Recordemos que máximo común divisor es el máximo número que divide a los números. Obviamente estamos hablando de coeficientes, pero también tiene que ver con el común. En otras palabras, estaremos viendo signo común, variable común, función exponencial común, etcétera, etcétera. Inclusive también en el coeficiente puedo estar viendo los comunes, pero ahí sí debo de considerar que en los comunes, pues también necesito considerar al exponente menor. Recuerden que el máximo común divisor es con el exponente menor y el mínimo común múltiplo es con el exponente mayor, que eso en algún momento lo estaremos viendo en alguna de las derivadas cuando es necesario calcular el mínimo común múltiplo.
Entonces, vamos a comenzar el proceso de factorización y eso implica que, como ya derivé, pues puedo seguir escribiendo la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente y vamos a ver entonces cuáles son lo que yo tengo como común dentro de esa derivada, pero siempre comenzando por el signo. Entonces reviso el signo en mi primer término. Recordemos que los términos tienen que ver precisamente con el orden y las operaciones suma y resta. Por lo tanto, me voy a dar cuenta que todo este que está aquí es el primer término y luego tengo otro término que está aquí. El único detalle es que están desordenados. ¿Cómo sé que es un término? Pues porque sabemos que la multiplicación de todos estos elementos es un término. Y si ustedes observan, precisamente aquí tengo la multiplicación de coeficientes, funciones exponenciales, coeficientes, más funciones exponenciales, coeficientes, variables, etcétera. Entonces todo eso es un término, obviamente está desordenado. Y luego aparece una operación suma. Esa operación suma provino precisamente de la derivada, porque desde aquí nos está diciendo que es un sumando y otro sumando. Por lo tanto, la misma fórmula de la derivada me genera precisamente esos dos términos, lo cual tengo que estar revisando en esos dos términos cuál va a ser el máximo común divisor, considerando el orden en el que lo debo de estar analizando. O sea, primero voy al signo, reviso los signos que hay en este primer término, por lo cual aquí hay un signo positivo, este no es signo porque es una resta, este no es signo porque es una suma y este tampoco es signo porque es una suma, pero como es una suma con cero, entonces yo sí puedo considerar que este y este pues no están porque estoy sumando cero, estoy agregando cero. Por lo tanto, si ustedes observan, el único signo que tengo es el que tengo al principio y por lo tanto quiere decir que tengo un signo positivo. Si reviso de este lado, pues resulta que lo importante es ver el signo del primero. Cuando estamos hablando de máximo común divisor, se va a factorizar el signo común, pero si ya comienza con positivo, pues entonces el máximo común divisor va a tener signo positivo. Ya no tiene mucha importancia que revise el otro porque comienza con un signo positivo. Lo mismo en el signo negativo. Si comienza con el signo negativo, entonces solamente hay que analizar si hay otro signo negativo para que sepamos que es un signo común. Bueno, entonces ya decidimos que el signo va a ser positivo en el máximo común divisor. Ahora vamos con el coeficiente. Si empiezo a revisar coeficientes, este 3 es coeficiente porque está multiplicando, este no es coeficiente porque es un minuendo, este no es coeficiente porque es un sustraendo, pero entonces encuentro otro 3 que también está multiplicando y entonces ese también es coeficiente. Este 7 no es coeficiente porque es sumando por estar en una suma, este 5 tampoco es coeficiente porque es sumando por estar en una operación suma, y este 7 aparentemente pertenece a un sumando, pero como ya dijimos que se le está sumando 0, entonces sí es un coeficiente y sí es un coeficiente, por lo cual tengo 4 coeficientes que se están multiplicando. Recuerden que la jerarquía de operaciones incluye la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, aunque estén separados, lo importante es detectar cuáles son los que se pueden multiplicar para poder tener el respectivo máximo común divisor. Pero recuerden que aquí lo que importa son los comunes. Por lo tanto, tenemos al 3, tenemos al 7, tenemos al 2 y también tenemos al 5 como denominador. Pero hay que ver cuáles son los coeficientes comunes que están en el segundo término. Por lo tanto, reviso el segundo término y si ustedes observan, resulta que este 3 que tengo en el primer término también aparece en el segundo término. Por lo tanto, tengo un común y como es común, ese va a formar parte del máximo común divisor, por lo cual ya puedo escribir un 3 en el numerador. De una vez escribo la raya para ver si hay denominadores. Luego hay otro 3 y reviso si por acá hay otro 3. Comenzamos, este no es coeficiente porque es un sumando, este no es coeficiente porque es un sumando, este tampoco es coeficiente porque es un sumando, este tampoco es coeficiente, perdón, es un minuendo y el otro es un sustraendo. Y aquí me doy cuenta que hay una resta, por lo tanto pareciera que esto es un sustraendo, pero debido a que hay un 0 antes, entonces en realidad no es una resta, sino se convierte en una multiplicación por el signo menos, debido a que el 0 pues me indica que no existe nada y nada más se ve la multiplicación por el signo. Conclusión, si yo busco otro coeficiente 3, pues resulta que no hay otro coeficiente 3 porque nada más hay un 5, hay un 2 y hay un 4, por lo cual ese coeficiente 3 no puede ser común. Me voy con el otro coeficiente que había mencionado, el otro coeficiente es un 7, y si se dan cuenta pues tampoco es común porque aquí habíamos dicho que hay un 5, aquí hay un 2 y aquí hay un 4, por lo tanto tampoco tengo un coeficiente común que sea el 7, pero cuando llego al 2 resulta que aquí hay otro 2,
Y eso implica entonces que ese 3 primero y también este 2 van a ser parte del máximo común divisor. O sea, el 3 por 2 es 6. Entonces aquí lo agrego, porque vuelvo a repetir, había un 3 y había un 2 que están multiplicando, y por lo cual tenemos un 6 como máximo común divisor. Y luego vamos con los denominadores. Si se dan cuenta, el único denominador es este 5, pero también veo en el segundo factor, en el segundo término, perdón, que también hay un 5. Por lo tanto, veo que ese denominador es común y entonces decido que eso va a formar parte de mi máximo común divisor, porque acuérdense que ya estoy factorizando para poder expresar el resultado. Una vez que ya revisé el coeficiente, vamos con la variable con exponente, y entonces revisando nuevamente y considerando que tengo un primer término, donde el primer término es todo hasta antes de la suma, y aquí tengo un segundo término, entonces vamos a revisar si hay variables que haya comunes en los dos términos. Esta que está aquí no es variable porque forma parte del sustraendo. Esta que está aquí no es variable porque es un sumando al estar dentro de una suma, es un elemento de la suma. Y entonces me doy cuenta que aquí sí hay una variable, que es la letra R, porque pareciera ser un sumando, pero como se le suma 0, entonces no es un sumando, simplemente es un factor. Entonces tengo una variable que es R. Reviso en el segundo término, en dado caso que tenga variables comunes. Resulta que esta no es variable porque es sumando. Esta tampoco es variable porque es un sustraendo. Recuerden que en una resta es el minando y es el sustraendo. Y cuando llego aquí me doy cuenta que sí hay una variable. Por lo tanto, sí existe una variable que es común y ya la puedo escribir como el máximo común divisor que voy a factorizar. Sin embargo, acuérdense que se debe de elegir el exponente menor. Por lo tanto, si ustedes observan, aquí tengo un exponente 1, aquí tengo un exponente 3, de donde llego a la conclusión que el exponente debe ser el exponente 1, el cual solamente ahí lo dejo para fines didácticos. Sabemos que no se escribe, pero ahí lo dejo para que lo tengamos presente. Una vez que ya consideré a la variable, me voy con la función exponencial. Entonces me doy cuenta que hay una función exponencial y dos funciones exponenciales. Por lo tanto, necesito revisar si en este primer término esa función exponencial se repite también en el segundo término. Por lo tanto, la función exponencial es esta que tengo aquí, y si reviso en el segundo término, tengo la misma función exponencial. Eso quiere decir que el máximo común divisor precisamente va a tener a esa función exponencial, que es 3 menos 2 por la r elevado al cuadrado, y ahora lo que debo de decidir es cuál de los dos exponentes es el que voy a escribir como factor del máximo común divisor. Sabemos que es el menor, por lo tanto el exponente que voy a escoger es el exponente 4, y entonces me voy con la siguiente función exponencial, y la siguiente función exponencial es esta, que si observo la tengo también en el segundo término. Eso quiere decir que eso también forma parte del máximo común divisor, y es un 7 multiplicado por la variable independiente al cuadrado más 5, y ahora lo único que me hace falta observar es decidir entre este exponente y entre el otro exponente de la misma función exponencial en los dos diferentes términos, ¿cuál es el exponente menor? Me doy cuenta que el exponente menor es el 2, y entonces con ese análisis yo ya tengo el máximo común divisor, que va a ser el primer factor en mi factorización. Recuerden que factorizar es expresar en factores. Así que ahora vamos a calcular el otro factor. Ese otro factor va a surgir debido al procedimiento de factorización, que es dividir este primer término entre el máximo común divisor. Obviamente, como hay varios elementos, pues tengo que hacer la división considerando elemento por elemento. Por lo tanto, si comienzo con el signo, sabemos que este tiene un signo que es positivo, dividido entre el otro signo positivo. Entonces, lo que va a aparecer primero en el segundo factor va a ser un signo positivo. Luego me voy con el coeficiente, y si se dan cuenta, los coeficientes son muchos. Entonces vamos a empezar a hacer la división de los coeficientes, y resulta que el primer coeficiente es un 3, el otro coeficiente es otro 3, el otro coeficiente es un 2 y el otro coeficiente es un 7. Por lo tanto, si voy a dividir el producto de esos cuatro coeficientes entre este 6, que a final de cuentas es el producto de dos coeficientes, se van a dar cuenta que es hacer la división de este 3 y de este 2 entre el 6, lo cual me da 1. Y como me falta el 3 y el 7, al dividir ese 21 entre el 1 que me dio por resultado, pues sabemos entonces que el coeficiente que debemos de escribir en ese segundo factor
precisamente va a ser el 21. Vuelvo a repetir, estoy dividiendo 3 y el 2, 6. Entre 6 me da 1. Por lo tanto, los únicos que faltan es el 3 y el 7, que me dan un 21. Entre el 1 que obtuve, pues ya tengo el 21. Ahora bien, ya que veis los coeficientes, voy a ir con la variable con exponente. La variable con exponente que tengo en este primer término, pues habíamos dicho que nada más es esta variable. Y si la divido entre la variable, como es la misma cantidad, es la misma letra, me va a dar por resultado 1. Y ese 1 que es coeficiente por el 21 sigue siendo 21. Vamos al siguiente. El siguiente es la función exponencial. Recordemos que hay dos funciones exponenciales. Entonces, en este primer término, la primera función exponencial es esta. Y lo voy a dividir entre esta función exponencial. Si ustedes se dan cuenta, es la misma, lo único que está ocurriendo es que los exponentes son diferentes. Por lo cual, tanto para poder hacer esa división, debo de recordar un concepto que es la ley de los exponentes. Y la ley de los exponentes me menciona que si yo tengo una potencia dividida en otra potencia que tiene la misma base y diferente exponente, lo que se hace es escribir la misma base y escribirle como potencia la diferencia del exponente del numerador menos el exponente del denominador. Por lo tanto, recordando, yo estoy dividiendo este entre el de aquí, por lo cual, como tienen las bases iguales, solamente voy a restar el exponente 5 menos el exponente 4 y eso me da por resultado un exponente 1, por lo cual aquí voy a escribir una función exponencial que es 3 menos 2, la variable independiente a la cuarta, elevado a un exponente que se calcula de acuerdo a la ley de los exponentes y que habíamos dicho que es 1. Luego me voy a la otra función exponencial. Recuerden que son dos funciones exponenciales y esta función exponencial dividida entre esta función exponencial, si se dan cuenta, son idénticas si tienen el mismo exponente. Por lo tanto, la división de dos cantidades idénticas es 1, ese 1 es un coeficiente y este 1 por 21 pues sigue siendo 21. Por lo tanto, ya dividí este primer término entre el máximo común divisor. ¿Por qué tengo la seguridad que ya lo hice? Pues porque estoy siguiendo el orden que habíamos mencionado de signo, coeficiente, variable con exponente y función exponencial. Como estoy barriendo con todos los elementos, ya estoy seguro que terminé la división de este primer término entre el máximo común divisor. Ahora vamos con el segundo término y vamos a hacer las mismas consideraciones comenzando con signo. Sabemos que este es signo positivo, pero aquí estamos viendo que hay un signo negativo. Habíamos dicho que como este 0 no implica o implica que no haya minuendo, entonces se convierte en una multiplicación por el signo y por eso sé que es negativo. Por lo cual, si divido ese menos entre este más, pues sabemos que por leyes de los signos, lo que voy a obtener de resultado es precisamente un menos. Recuerden que la factorización por máximo común divisor me está involucrando todo, ley de los signos, ley de los exponentes, etc. Ahorita escribí la ley de los exponentes solamente para recordar lo que se hace con los exponentes. Continúo, ya vi signo, ahora voy con el coeficiente y entonces de este segundo término hay que revisar los coeficientes. El primer coeficiente es el 3, pero acuérdense que aquí también tengo un 3. El segundo coeficiente es un 2, aquí también tengo un 2. Por lo tanto, ese 6 entre ese 6 me da 1 y los únicos coeficientes que me quedan es este 5 y este 4. Por lo tanto, ese 5 por 4 que es 20 dividido entre un 1, que fue la división del 6 entre el 6, me indica que lo que debo de escribir como resultado con los coeficientes pues solamente es el 5 por 4 que es 20. Hace rato se me pasó que también debí de haber dividido el denominador, pero si dividen ese denominador entre ese denominador me va a quedar un denominador 1, 5 entre 5 es la misma cantidad, me da 1 y por lo tanto al ser el denominador 1 pues no se escribe. Ahorita lo voy a hacer para que lo vean. Precisamente tengo un denominador 5 entre otro denominador 5 que es el máximo común divisor, la división me da 1, por lo tanto en el denominador debería de escribir un 1, pero como 20 entre 1 sigue siendo 20, pues ya no hay la necesidad de escribir ese denominador. Después me voy con la variable con exponente. Sabemos que en este segundo término la variable con exponente es r cúbica y si le voy a dividir entre esta variable que es una r, sabemos que aplicamos leyes de los exponentes y eso quiere decir que voy a escribir la misma base que es r y lo único que va a ocurrir es que le voy a agregar la resta del exponente 3 menos el exponente 1 debido a la ley de los exponentes. Eso me lleva a que 3 menos 1 es un 2 y por eso aquí escribo una r cuadrada. Ya acabé con la variable con exponente, me voy con las funciones exponenciales. La función exponencial, esta es la primera en el segundo término,
Por lo tanto la busco en el máximo común divisor y me doy cuenta que entonces es esta, donde la base es idéntica. Y si recuerdan, lo que ocurría es que como las bases son idénticas, se restan los exponentes, el 3 menos el 2, y me da exponente 1. Por lo tanto, el resultado de esa división es precisamente la función exponencial, que es 7r cuadrada más 5, elevado a un exponente 1, que provino de la resta de este 3 menos este 2. Después continúo con la otra función exponencial. La otra función exponencial es la que tengo aquí y la voy a dividir entre la función exponencial que tiene el máximo común divisor. Si se dan cuenta, es la misma base y también el mismo exponente. Por lo tanto, son dos cantidades que se están dividiendo y yo sé que la división de dos cantidades iguales es 1, pero como uno es coeficiente, el 20 por 1 sigue siendo 20 y en ese momento ya concluí lo que fue la factorización. Primero calculé el máximo común divisor y luego lo que hice fue calcular el factor que hacía falta debido a la división de cada uno de los dos términos dividido entre el máximo común divisor. Recuerden que es este término dividido entre el máximo común divisor y luego este otro término dividido entre el máximo común divisor para obtener este segundo factor. Sé que es un factor porque está entre paréntesis. Terminando la factorización, otra vez reviso y me doy cuenta que hay operaciones. Por lo tanto, voy a decidir por jerarquía de operaciones cuáles son las operaciones que voy a realizar, obviamente siguiendo los mismos elementos que ya revisé. Primero signo, luego coeficiente, luego variable con exponente y luego función exponencial. De aquí me doy cuenta que entonces la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente comienza con un signo que es positivo, un 6/5 que es el coeficiente, una r que es la variable, y tengo dos funciones exponenciales donde la primera es 3 menos 2 veces la variable independiente a la cuarta elevado a la cuarta y luego multiplicado por el 7 por la variable independiente elevado al cuadrado más un 5 elevado al cuadrado. Pero cuando llego a este paréntesis me doy cuenta que por jerarquía de operaciones, entonces lo que yo debo de hacer es aplicar la propiedad distributiva al distribuir la multiplicación del 21 por los elementos de la resta. Y también lo mismo aquí, voy a distribuir la multiplicación con los elementos de la suma. Recuerden que los dos tienen exponente 1, por lo tanto el exponente no se escribe y lo único que voy a aplicar entonces es la propiedad distributiva. Pero esa propiedad distributiva conlleva la aplicación de la ley de los signos, porque a veces voy a estar multiplicando signos diferentes y a veces signos iguales. Por lo tanto, este 21 por este 3, por las tablas de multiplicar sabemos que es 63, más por menos, por ley de los signos sabemos que es menos, y este 21 por este 2, por las tablas de multiplicar sabemos que es 42, y se mantiene la r cuadrada. Acuérdense que este 1 no se debía de escribir, lo escribí solamente por fines didácticos, por lo cual no quiere decir que haya que hacer primero la operación de la potencia, porque me está indicando que está una vez como factor, y por eso estoy haciendo la propiedad distributiva. Hacemos lo mismo con este término aplicando la propiedad distributiva, realizando el elemento por elemento, menos por más es menos, 20 por 7 es 140 y luego multiplico r cuadrada por r cuadrada, donde yo sé que debo de aplicar ley de los exponentes, y la ley de los exponentes es, si yo tengo una potencia multiplicada por otra potencia, se deja la misma base y se suman los exponentes. Por eso es que estoy sumando el 2 más el 2 para que me dé un 4. Y por último, la aplicación de la propiedad distributiva me lleva a que este menos por este más es menos, este 20 por el 5 es 100, y la r pues simplemente se deja indicada la multiplicación porque no tiene con quién multiplicarse. Por lo tanto tengo un menos 20, no es cierto, perdón, es un menos 100 multiplicado por r cuadrada y se cierra el paréntesis. Entonces de aquí yo me doy cuenta que otra vez necesito aplicar jerarquía de operaciones porque hay que saber qué operación debo de hacer primero. Pero ahora, como todas las operaciones de la primera parte del término ya están realizadas, lo que me hace falta es precisamente esta parte, donde me estoy dando cuenta que hay términos semejantes. Por lo tanto, lo que voy a escribir como concepto es el uso de los términos semejantes, pero si ustedes se dan cuenta, voy a tener que utilizar la ley de la suma porque los dos son números negativos y al hacer la ley de la suma de términos semejantes me va a quedar un número negativo y preferentemente en un
una función exponencial, el primer término debe de ser positivo. Por lo tanto, como me va a dar negativo, de una vez voy a hacer la factorización considerando al máximo común divisor, donde ese máximo común divisor simplemente va a ser el signo negativo. Por lo cual, aplicando los conceptos, voy a escribir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente debe de comenzar por este signo que estoy factorizando. Y como es un signo, sabemos que el signo siempre se debe de escribir al principio. Como se debe de escribir al principio, voy a escribir entonces primero el signo menos, que proviene de la factorización de ese signo menos. Y sabemos que por máximo común divisor lo que debo de hacer es dividir esto entre el máximo común divisor, que para este paréntesis solamente es el signo negativo. Ya no voy a considerar esto porque ese fue el máximo común divisor, pero de la primera factorización que hice. En otras palabras, la factorización por máximo común divisor se va a hacer tantas veces como sea necesaria, no solamente en una ocasión, sino siempre que yo vea que hay máximos comunes divisores, voy a realizar esa factorización. Entonces, ya que escribí el signo, repito el coeficiente, que el coeficiente ya no es parte del máximo común divisor, repito de este nuevo máximo común divisor, luego viene una variable que es r, luego viene una función exponencial, y donde aquí me doy cuenta que hay que ordenar. Como hay que ordenar, ya sé que el exponente es 4, pero como está elevado a la 4, sabemos que por leyes de los exponentes ahí sería como un exponente 16, donde me da el orden relativo de ese binomio. Entonces, si es un orden 16, pues obvio, este es el binomio, esta es la función que tiene un exponente más alto, precisamente a esto, que ya sé que no lo voy a hacer, porque por jerarquía de operaciones primero debo de hacer la resta, pero me da un indicio de cuál es el valor absoluto del binomio. Es un orden 16 y por eso se escribe siempre los más grandes. Luego sigue este, que me doy cuenta que es un orden cuarto, y este también va a ser un orden cuarto, por lo tanto están con el mismo orden relativo, y puedo escribir aquí un 7r cuadrada más un 5 elevado al cuadrado. Y por último vamos a escribir esa última función exponencial, donde ya mencioné que por ley de la suma me va a dar un menos 182, pero como estoy factorizando este y lo considero máximo común divisor, este signo menos entre este signo menos me da el signo más, y entonces voy a escribir el resultado de la ley de la suma, pero con signo positivo por la factorización. Por lo tanto, aquí tengo un 182r cuarta, me voy con el siguiente debe de ser la r cuadrada, porque es el que tiene menor exponente después de la r cuarta, y vuelvo a hacer lo mismo, divido este menos entre el máximo común divisor, que es menos, por lo tanto la operación va a ser una suma, y voy a sumar 100 r cuadrado. Fíjense cómo hasta aquí pareciera que hay otro máximo común divisor que es la r cuadrada, y también un 2 o un 4 que pudiera dividir a los dos. Pero como me hace falta un término, sabemos que este último término es el 63 positivo, que al dividirse entre el máximo común divisor, que solamente es el signo, por leyes de los signos, me da una operación resta y es menos 63, y aquí ya se nos quita la duda, porque el 63 no tiene variable y aparte no es par, por lo cual en ese momento sé que ya terminé de escribir el resultado tal cual debe de ser, recordando que siempre los resultados no deben de tener exponentes negativos, no debe haber raíces en el denominador, no debe de haber exponentes que sean fracciones impropias, deben estar factorizados, deben realizarse todas las operaciones y los términos deben de estar acomodados en el orden que mencionábamos, con signo, coeficiente, variable con exponente y función exponencial. Entonces, durante todo lo que hicimos después de realizar la derivada, lo que se hace en todos estos conceptos de álgebra es precisamente escribir el resultado de manera adecuada. Por eso se aplican varios conceptos para poder llegar al resultado.